Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Anjus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Silvia Harumi Vargas Colonia y el día de hoy tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho. Estoy hablando del doctor Jorge Palacios, quien compartirá con nosotros el tema proceso contencioso y control jurisdiccional. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Él es abogado con experiencia en asesoría legal, contratación pública, arbitraje y control gubernamental. Ha trabajado en entidades como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Transportes, la Contraloría, Ministerios de Vivienda e Interior, la Municipalidad de Lima y el Gobierno Regional de Lima, así también como en el E-Salud. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Anjus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia, doctor. Les recordamos a todos ustedes que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, Jorge Palacios. Doctor. Bueno, Silvia, disculpa, ¿llegas a escucharme? Qué tan bien, qué tan mal se escucha el audio? ¿Me Sí, podrías doctor, por confirmar? el momento todo bien con el audio. Ok, está bien. Vamos a... sí, justo había coordinado con los chicos para que compartan la diapositiva, por favor. Perfecto, doctor Aura Corvino. Ok, doctor. Listo, ya están las diapositivas compartiéndose en pantalla. Excelente. Sí, ¿pueden ampliarlo, por favor? Excelente. Bueno, la verdad es que cada vez que dicen la sumilla de mi currículum es incluso, me he paseado por varias entidades, a tal punto de que el CNM ya no existe, ya ha cambiado de nombre, es como trabajar en Caliwarma y ahora ha cambiado de nombre, algo así, mi cuna. Bueno, nuevamente me presento, soy Marcelo Palacios, actualmente estoy con función de especialista legal en la UGEL 01, viendo temas logísticos, viendo temas propios de la administración y de las contrataciones con el Estado. En mis tiempos de procuraduría he llegado a ver contencioso administrativo y bueno, es bastante la reacción del administrado, es la forma como podemos nosotros, como personas de a pie, lidiar con el juez y parte, que puede ser una municipalidad, una entidad pública, que termina, que termina siendo prácticamente el dueño y señor de la chacra, del fundo, del feudo. El proceso contencioso administrativo trata de equilibrar la balanza. Siempre la justicia trata de eso, trata de ver, no se trata de solo dejar pasar la verdad, la justicia. No es una piedra tallada, sino es producto de la historia. La verdad procesal siempre va a tener cambios. Entonces tenemos eso. Bueno, vamos a empezar. Em, Disculpa, ¿quién está manejando la diapositiva para decir, por favor, un cambio? Excelente. Ya. Bueno, para empezar, tenemos nuestra exposición. Es fundamental entender qué es el proceso contencioso administrativo y por qué es tan importante dentro del sistema jurídico peruano. Ya les había comentado
los dueños y dueños feudales de sus entidades públicas. Este proceso constituye el mecanismo ordinario de control jurisdiccional de la administración pública, un mecanismo que en términos simples es el camino que tienen todos los ciudadanos para cuestionar ante el Poder Judicial aquellas decisiones, actos u omisiones de la administración que consideran ilegales, ojo con las palabras ilegales o que lesionen sus derechos. De esta forma, se garantiza que el Estado no actúe de manera arbitraria, sino siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes. Porque más allá de un reglamento, más allá de una ley orgánica de municipalidades, más allá de una normativa especial, está, está la Constitución, está el hecho de no, de no ir más allá. O sea, puedes regular mucho, o sea, como municipalidad o como entidad pública puedes regular mucho, pero siempre y cuando tengas el respeto por la Constitución y por el respeto de los derechos de la persona, del ciudadano, del individuo. Bueno, en cuanto al tema constitucional, debemos señalar que hay dos pilares. El primero es el que hace la carta de presentación frente a la Constitución respecto al tema contencioso, que es el artículo 148. El artículo 148 establece que las resoluciones administrativas causan estado pueden ser impugnadas judicialmente a través de la acción contenciosa administrativa que en el rubro o en, claro, en el rubro de las procuradurías se les llama ACAS, Acción Contenciosa Administrativa. Luego de eso tenemos un segundo pilar, que es el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, que indica que consagra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, el derecho a toda persona a acceder a un juez imparcial. Ahí hablamos de la palabra imparcial, que revise la actuación administrativa de los funcionarios públicos que tienen un poder, pero ese poder a veces entra en un estado de abuso de derecho. Y entonces los jueces necesitan, necesitan tomar en cuenta ello, porque las entidades públicas no pueden ser eh, pueden aplicar sus normas, pero quizás la dimensión de sus normas se extralimita. Ok, entonces, podemos hacer un repaso, un repaso histórico, porque estamos hablando acá de una introducción y un marco histórico. La evolución, la evolución que tenemos es que en el siglo XIX, ahí tenemos el siglo XIX, no había un proceso especializado para controlar la actuación administrativa. Bueno, prácticamente éramos un estado joven. Estamos hablando de 1800, siglo XIX, 1800, 1899. Recién con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1912, ahí empezamos, se permitió demandar al Estado por actos que violaban los derechos humanos. Entonces, de pasar a ser un Estado joven, que sus autoridades podían hacer y deshacer, a tener una pauta. Tenemos la pauta a partir de 1912. El Estado, bueno, la Constitución del 33, la Constitución del 33 establece una figura también interesante dentro del tema constitucional, que es la figura de la acción popular, enfocada en el control de las normas reglamentarias. Tenemos una norma constitucional y tenemos una norma reglamentaria, una norma especial, una norma específica, una norma de acuerdo a una competencia, pero nuevamente todo tiene que estar al escrutinio del propio Estado. El Estado tiene un poder otorgado por nosotros para protección, pero ese mismo rol también entra para ellos mismos, no pueden abusar del rol que tienen. Así que pasamos a la Constitución del 79, que es un paso más
e incorporó las acciones contenciosas administrativas, las ACAS. A partir del 1979 empezamos a hablar de ACAS, que permite impugnar actos y resoluciones que causaban Estado. Ok, finalmente tenemos la Constitución de 1993, que es la que nos rige actualmente con todos los cambios y modificaciones posibles, habidas y por haber. Nos rige. Consolidó la figura del artículo 148 que les había comentado previamente. Repasamos. El artículo 48 establece que las resoluciones administrativas que causan estado pueden ser impugnadas judicialmente a través de la acción contenciosa administrativa. Entonces ya tenemos la aplicación del principio de legalidad ahí. Ya tenemos una normativa que nos ampara. Eso acciona. Ok, pasamos a partir del año 2001 se promulga la ley 27584. No, todavía. Eh, Hasta hoy vigente en su texto, en su tubo, aprobado en el 2019, que regula de manera sistemática el proceso contencioso administrativo. Les podría decir que en resumen, esta es una primera aproximación que nos permite afirmar que el proceso contencioso administrativo es el reflejo del principio básico del Estado constitucional, que todo poder debe estar sujeto a control. Entonces, la administración no está por encima de la ley, no. Nosotros le damos nuestras libertades ilimitadas, pero a cambio, el poder del Estado está sometido al derecho, y el derecho abarca eso. El juez es quien garantiza ese control de defensa de los ciudadanos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Excelente. Ahora, luego de ver la introducción, el tema introductorio e histórico corresponde a analizar el objeto y la finalidad. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del objeto, nos referimos a aquello que se pone en discusión en este proceso. Según la ley, el objeto del proceso contencioso administrativo es permitir que los jueces controlen las actuaciones de la administración pública, sujetas al derecho administrativo. Eso significa que cualquier administración pública sujeta al derecho administrativo puede generar efectos jurídicos. Entonces, seguimos hablando acá que lo que señala un municipio, lo que señala una entidad pública de primera o segunda instancia no es una piedra, no está escrito bajo una piedra. Entonces, no solo basta señalar que se puede revisar, también debemos tener claro cuál es la finalidad de este proceso. Aquí la doctrina y la jurisprudencia han sido contundentes en señalar que el proceso contencioso administrativo tiene un doble fin. Tenemos un doble fin acá. Nuevamente estamos hablando de dobles. Dobles puntos, dobles fines. Tenemos el control jurídico de la acción administrativa, control jurídico. Esto implica que el Poder Judicial verifica que la administración haya actuado dentro de los límites que fija la Constitución y la ley. Tenemos, por ejemplo, normas municipales que vulneran el derecho del paso de las personas. Tenemos normativas que pueden contrariar al derecho a acceso al agua en el tema de riego. Luego tenemos la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados. Entonces, no se trata solo de revisar la forma que actuó, sino también de garantizar que los derechos de las personas no queden vulnerados. Entonces, las mismas entidades públicas pueden hacer cumplir sus normas, pero esas normas reglamentarias no pueden abusar de los derechos constitucionales de las personas. Está bien, em, tienes el accionar
de llevarte un carro, porque está mal estacionado. Pero ¿qué pasa si en el trayecto de llevarte el carro, ese carro estaba en un lugar que sí se permitía estacionar, pero por una negligencia del funcionario en acción, señala que no y se mantiene en el no, cuando la, la proyección o lo que figuraba era que sí, o sea, estaba en un lugar donde sí podía estacionarse. Tal vez unos minutos, tal vez unas horas, quizás no días, pero sí se podía estacionar. Entonces tenemos ahí un control. Ese cambio de enfoque, sumamente importante. Bueno, antes en modelos antiguos, el contencioso era entendido únicamente como un proceso objetivo, donde el juez se limitaba a declarar la validez o nulidad de un acto administrativo. Era, como decía la doctrina, un proceso al acto. A cambio, bueno, en cambio, actualmente estamos hablando del proceso contencioso administrativo tiene un carácter subjetivo. Cuando hablamos de objetivo, hablamos de instituciones. Cuando hablamos de subjetivo, hablamos de las personas, sus facultades, sus capacidades y plena jurisdicción. ¿Qué puede significar esto? Que el juez no se queda con una mera revisión del acto, si cumplió o no cumplió los elementos de un acto administrativo, sino que puede entrar a resolver en el fondo del conflicto, reconociendo o restableciendo el derecho al administrado. Entonces estamos hablando acá no solo de revisar si se cumplió el derecho de defensa, vulnerar principios, sino también estamos hablando de temas especiales de cada norma del derecho administrativo aplicado, si se aplicó bien o no. En conclusión, el objeto del proceso contencioso administrativo es el control judicial de la administración y su finalidad es doble: verificar que la actuación administrativa, verificar la legalidad y sobre todo proteger los derechos e intereses del administrado, que haya cumplido con estar en la norma, pero también en el sobrepeso del derecho el derecho vulnerado de los administrados, reafirmando así el carácter democrático y garantista que tiene un Estado de Derecho. La siguiente diapositiva, por favor. Excelente. Bueno, tenemos principios rectores. Usualmente los principios hasta se repiten. Usualmente. Se repiten o... Uy, conexión inestable, me parece. Ok, ok, vamos. A ver, para comprender es necesario detenernos con sus principios rectores. Claro. Nuevamente, pueden ser repetidos, pueden ser constantes, puede haber oye, este principio yo lo vi en el derecho administrativo, este principio civil, pero siempre es muy importante ver los vectores, los pilares que mantiene o sostiene la normativa. Tenemos como primero a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual está, claro, en el artículo 139 inciso 3 o número el 3. Entonces, este principio garantiza que cualquier persona, sin importar su condición, puede acudir a un juez imparcial. Entonces, estamos hablando de que se cierra una puerta en actividad administrativa, pero se abre una, no, pues, pero se abre una posibilidad de acceder a la vía judicial. Entonces, no se acaba, ahí no se acaba. Sin importar su condición, puede acudir a un juez y obtener una respuesta motivada, porque recordemos que
a veces se vulnera el principio de motivación. Yo solicito algo como administrado, yo solicito algo como administrado, no te lo doy porque sí. Una línea de justificación, eso está mal. Vulnera la necesidad que tiene el administrado de buscar un sustento, una justificación ante este panorama. Tenemos el principio de igualdad procesal. Em, Igualdad procesal se repite en varios procesos, en procesos laborales, en procesos civiles, em, pero nos fijamos siempre en el tema de, siempre una de las partes va a tener una ventaja sobre la otra parte. Tenemos, por ejemplo, en temas laborales, que siempre por siempre, quien va a tener la ventaja es el empleador, es el dueño de, ¿cómo lo digo sin sonar rojo? Dueño de los medios de producción. El concepto es que ante la desprotección de una relación que amiga ya sea procesal o una relación material o una relación ipso facto, el Estado o el juez en sí siempre va a tener una suerte de protección especial ante el desprotegido, porque la justicia es así. La justicia, si bien es cierto, la justicia es justa, la justicia es igualitaria, pero si en la misma relación hay una inequidad, el- la misma justicia se tiene que anticipar a ello y tiene que señalar, tiene que generar medidas de protección. Entonces, tenemos ese principio de tutela jurisdiccional. Y luego tenemos el principio de igualdad procesal que les había comentado. Reconocido en el artículo 2 inciso 2 de la ley 27584, que es la ley de proceso contencioso administrativo, la PCA. Aquí se establece que tanto la entidad pública como el ciudadano deben ser tratados en condiciones de igualdad. No por ser una gran entidad, te voy a considerar más, te voy a considerar que sabes más o que tienes la razón. No, tanto tú tienes el derecho a emitir tu sustento de por qué has actuado como has actuado, así como el administrado tiene tiene el derecho a ser escuchado de por qué él siente que no se han respetado sus derechos, siente que se han vulnerado sus derechos. Ahí pasamos al principio del favorecimiento del proceso. Y proacciones. Cositas, palabras marcianas a veces, que los abogados utilizan bastante. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eh, usualmente debemos hablar claro frente a las personas y frente a los mismos abogados. No, no deberíamos estar farfullando. En respecto a estos temas, ambos obligan al juez a interpretar los requisitos procesales de la manera más favorable para garantizar el acceso a la justicia. Acá nuevamente estamos retrocediendo al principio de igualdad procesal. Hay que igualar. Y para igualar debemos tutelar el derecho al desprotegido. Entonces, para garantizar esto, tenemos que igualar. Si existe alguna duda razonable sobre el agotamiento de la vía administrativa, por ejemplo, debe preferirse dar trámite a la demanda en lugar de rechazarla. Interesante ahí. Ahí hay un margen de protección al administrado. No se dio por consentido, así que te rechazo. No, se debe considerar. Sí, debe considerar porque un principio rector. Entonces, tenemos otro principio que es la suplencia de oficio.
ese principio manda al juez a suplir las deficiencias formales de la demanda. O sea, el juez está actuando en favor al administrado, claro, porque hay una desigualdad. Entonces, acá tenemos eh, el hecho de que a veces los administrados no presentan bien sus documentos. Pueden poseer algunos simples errores, porque el administrado no posee todos los documentos. No posee todos los documentos, no posee la imagen completa que a veces el funcionario, a veces la entidad pública, no logra darle eso, no logra proveerle esa respuesta que necesita el administrado. Bueno, además, la ley reconoce otros principios compartidos con el derecho administrativo. Por eso les comentaba que se comparten, se dividen, se arma ahí el jaleo. Tenemos el debido procedimiento. Siempre vamos a tener el debido procedimiento. Nunca vamos a escaparnos del debido procedimiento, ya sea en constitucional, en penal, civil, registral, bueno, en todo siempre habrá el debido procedimiento. El informalismo, que también lo podemos ver a través del principio de favorecimiento del proceso, el informalismo en favor al administrado. Hay, de- uf, hay detalles, hay detalles que la propia institución, digo, el propio juez no puede prever y puede impulsar. Bueno, en suma, esos principios tienen una doble función. Nuevamente estamos hablando de doble. Por un lado, orientan al juez en la interpretación de las normas y por otro, asegura que el proceso no se convierta en un simple formalismo, sino un verdadero instrumento de justicia y protección de derechos. Entonces, tenemos ahí los principios rectores. Pasamos a la diapositiva 4. Excelente. Excelente. Tenemos ahí la plena jurisdicción y el rol del juez. Ya habíamos hablado del rol del juez, pero vamos a ampliarlo. A ver, vamos a ver. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Veamos. Ahora sí, nuevamente. Tenemos el plena jurisdicción y el rol del juez. Y tenemos que uno de los aspectos más importantes y característicos del proceso contencioso administrativo en el Perú es el principio de plena jurisdicción. Nos vamos atrás nuevamente. A ver. ¿Sí? Vamos a ver. Hablamos del principio de tutela jurisdiccional. Nuevamente estamos viendo que el principio de tutela jurisdiccional garantiza que cualquier persona, sin importar su condición, puede acudir a un juez imparcial y obtener una respuesta motivada. La palabra motivada tiene un aspecto clave, porque les había comentado que una resolución de una institución pública debe tener un sustento, debe tener un porqué. Yo no me voy a quedar como administrado en no atendieron mi solicitud porque sí. No, debe haber una lógica, debe haber un escrutinio, deben haber desarrollado el tema
Tengo hecho, tengo derecho, tengo verificación de... No, tengo hecho, tengo verificación de hecho y actúa el derecho. Y del derecho viene la verificación del derecho. Eso me recuerda al primer año, a- al esquema del hecho, verificación de hecho, derecho, verificación de derecho. En la verificación de hecho vemos la efectividad de la normativa. En fin, punto aparte para esos temas. Volvemos recapitulamos. Plena jurisdicción. Uno de los aspectos más importantes del proceso contencioso administrativo es la plena jurisdicción. Plena jurisdicción, ¿qué significa esto? Que el juez no se limita únicamente a revisar la legalidad de un acto administrativo. No se limita a decir, si esto estuvo en tu reglamento, pues que se dé. Punto. No, no se limita a eso. Podemos declarar, no. La plena jurisdicción le otorga la facultad y le da el derecho subjetivo a ir más allá, revocar actos, sobre todo pronunciarse sobre el fondo del conflicto. El tema de contencioso administrativo vemos áreas especializadas. Ahí ya no estamos viendo que si se vulneró, disculpen, si se vulneró el derecho a defensa, si se vulneró la debida motivación, el debido proceso, no, también si se aplicó correctamente la normativa reglamentaria, las disposiciones municipales, la norma especial, no. Eso es bastante válido para el juez del proceso contencioso administrativo. Entonces, ese principio está expresamente recogido en el artículo de la ley 27584, que señala que el juez puede, la palabra puede tiene que ver con facultades. Declarar la nulidad de un acto administrativo si encuentra vicios de legalidad, pero también puede adoptar medidas para restituir al administrado en el ejercicio pleno de sus derechos, siempre que el expediente cuente con los elementos suficientes para tomar una decisión. Igual el juez tiene una labor bastante especializada y debe atender en función al escrutinio. Entonces, tenemos eso. Eso marca una diferencia esencial entre un antiguo modelo y el actual, bueno, el vigente. Entonces, desde una dimensión objetiva, el juez tiene una tarea de controlar la actuación administrativa que la actuación administrativa respete la Constitución y la ley en su dimensión subjetiva. Bueno, en el lado objetivo del objeto de la institución. En segundo año de la carrera de Derecho nos hablan del derecho objetivo y derecho subjetivo. En el derecho objetivo hablamos de instituciones. Y acá aterrizamos a controlar que la actuación administrativa respete la Constitución y la ley. Instituciones. Por el lado de la dimensión subjetiva, estamos hablando de temas facultativos. Proteger de manera concreta los derechos del ciudadano que demanda. Por un lado tenemos la cautela de las instituciones fundamentales, estamos hablando de la Constitución y la ley. Y luego tenemos la facultad. Cuando hablamos de subjetivo, hablamos de facultad. Ok. Bueno, en conclusión, lo que podemos ver de la plena jurisdicción convierte al juez en un verdadero árbitro. Un árbitro de fútbol, tal vez, o un árbitro. Un árbitro que no esté a favor de uno ni otro equipo, que genere un equilibrio en el poder de la administración. O sea, que no por ser la máxima autoridad de tu zona, de tu entidad, puedas permitirte el lujo, el antojo de vulnerar un derecho. Entonces, no.
los derechos de las personas, se tiene que asegurar que la justicia no se limite a declarar ilegalidad. Esa norma es ilegal, no. Tiene que ir más allá, tiene que determinar soluciones efectivas y definitivas. No caer en el facilismo. ¿Ok? Última diapositiva. Vamos. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Excelente. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Hemos repetido bastante el tema de la importancia, los jueces. Hay palabras claves dentro de nuestra exposición. Dentro de nuestra exposición tenemos ello, palabras claves. Finalmente debemos hablar del tema que nos traen a colar en esta sesión. Disculpen, Academia Jurídica, esta sería la primera sesión del diplomado, ¿sí? ¿No? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿O ya se han venido dando otras sesiones? Hola, ¿qué tal? Bueno, sigamos. El, bueno, finalmente nos encontró. Uy, ya, finalmente, ok, ya se han venido. Interesante, interesante. Y yo que estaba hablando solo acá con la pared. Ya, a ver, bueno, finalmente debemos hablar del control jurisdiccional y de la importancia práctica. Sí, de la importancia práctica que tiene el proceso, no procedimiento, el proceso contencioso administrativo en nuestro ordenamiento. Y el control jurisdiccional es en esencia el examen que realiza el Poder Judicial sobre la actuación administrativa. El alcalde, el alcalde va a ser evaluado. Va a ser evaluado el máximo funcionario de una institución pública. Mira, es la antepenúltima. Interesante. Ok, ya. Les decía que el funcionario que haya emitido esa resolución, esa decisión, va a pasar por un examen. Van a decir del 0 al 20, ¿cuánto tienes? Cero, te jalan. Y si te jalan, vuélvelo a hacer. ¿Por qué lo has hecho así? El cuestionamiento. Oye, si bien es cierto, el administrado es uno y tú eres cabeza, no por ello puedes abusar. Se genera una situación de el hermano mayor abusando del hermano menor y yendo a acudir a la mamá. Entonces, para igualar la situación, ¿por qué has hecho eso? Y no significa que por ser el mayor tengas que abusar. No, que eso. Veo las circunstancias y determino que efectivamente has abusado en derecho. El control es, el control jurisdiccional entonces es la aplicación de un examen sobre la actuación, sobre cómo has actuado como funcionario público. Ah, ok, se me ha gustado mucho. Entonces, se trata de un control externo distinto del control político o control interno. Y es fundamental porque asegura que la administración está sometida a la Constitución y a las leyes, evitando igual cualquier forma de arbitrariedad, porque estamos en una instancia que permite ello, que permite regular, controlar o determinar. Ese control se manifiesta en varios niveles. El primer nivel tenemos el control de legalidad, un primer nivel.
El tema de verificar que los actos administrativos estén dentro de una normativa, que respeten el ordenamiento jurídico, que respeten a hijo, mamá, papá, abuelo, abuela, matriarca, patriarca. Control de razonabilidad y proporcionalidad. Esto es razonable, esto debería ser así, esto ha sido desproporcional, se cuestiona. Lo que no se cuestionó, lo que no se cuestionó en la vía administrativa, se cuestiona en la vía contenciosa administrativa. ¿Eso fue proporcional al acto que haya realizado el administrado, sí o no? Se hace un examen, se revisa. Ok, vamos a ver. Y luego tenemos el control de constitucionalidad. Cuando la actuación administrativa afecta los derechos fundamentales, más allá de una normativa, más allá de decir que estoy actuando en función de mi reglamento, si estás aprovechándote o abusando de un derecho fundamental de la persona, no puedes. Vas a sacar cero y vas a tener que volver hasta el punto donde se haya afectado al ciudadano. Caballero, tienes que hacerlo. Entonces, lo que les puedo decir es una pregunta: ¿por qué es tan importante el proceso en la práctica? Equilibrio. La palabra clave es equilibrio. El funcionario público tiene mayor conocimiento, tiene los documentos y tiene un sustento. ¿Por qué no motivar debidamente? Ay, bueno, tenemos eso. El artículo de la Constitución, el artículo 45, señala que la autoridad emana del pueblo y tú le debes al pueblo. Tú no eres el pueblo, le debes rendir cuentas. Entonces, quienes la ejercen lo hacen con limitaciones que la Constitución y la ley establecen. En ese sentido, el proceso contencioso administrativo refuerza el principio de legalidad, más allá de ver si es actuado conforme o no, evitas el abuso de poder. Entonces, en términos prácticos, el proceso contencioso administrativo se ha convertido en una verdadera garantía democrática. Bien, salió. Entonces, tenemos eso. El control jurisdiccional que ejerce el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo no es un simple trámite, es un pilar del Estado de Derecho. Es como señalar de que, ojo, municipalidad, ojo, Ministerio de Transporte, no porque tu normativa sea especial, vas a sobrepasar lo que señale la Constitución o no vas a motivar. No. Tienes siempre un juez que va a amparar al administrado. Y bueno, antes de que salgan más personas, doy por, bueno, sería la última diapositiva de agradecimiento. Veamos la última diapositiva, por favor. Hola. Ajá, listo. Bueno, muchas gracias. Ahí está cualquier cosa, tienen mi correo. Igual pueden buscarme en LinkedIn, pueden buscarme en Google, pueden buscarme donde sea, pueden. La verdad es que si hay alguna duda que tengan, pregunten. Pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo en otro momento, pero pregunten. Y si no preguntan, también no, no hay ningún problema. Hoy es sábado por la noche, ya. A ver, bueno. Salud. Ok. Igual, muchas gracias a la institución Academia Jurídica Alexius por la invitación. Y yo estoy presto para siguientes ponencias. Que tengan una bonita, un bonito sábado. Ah, ¿cómo?
Doctor, muchísimas gracias a usted por esta ponencia que ha enriquecido muchos conocimientos. Eh, También agradecerle a usted por el tiempo que nos ha dado, ¿no? Asimismo, bueno, vamos a dar el plazo de 1 minuto para que los presentes aquí puedan realizar algún tipo de consulta. A ver, a ver, a ver. Mm, Doctor, veo que mencionan el plazo de su interposit de demanda contenciosa administrativa. ah, claro, 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 a ver. Ay, ay, ay. A ver, no, no desean, no desean, la verdad sería bueno, sería bueno que activen su audio quizás para que haya un debate o no. Usualmente son 3 meses, estimado Rodrigo, a partir de tomada la actuación, la, la notificación de la resolución, 3 meses. Bueno, siempre tomar en cuenta que haya habido, espero haber conjugado bien, haya habido una debida notificación, porque la mayoría de acciones siempre vulnera, ok, no, de nada. Hay entidades, tantas entidades públicas que lo que hacen es vulnerar por no notificar bien, no notificar a todas las partes o asumir que todas las partes están en un solo punto. No, cada parte, cada parte necesita ser debidamente notificado, que es lo más esencial, que no usualmente están, eh, es es lo primero que vulneran, no notificar bien. Entonces, Eh, ahí estamos trabajando siempre viendo los detalles. Los abogados somos y debemos ser detallistas y curiosos. Muchas gracias nuevamente, Perfecto, académicos. doctor, muchas gracias. Doctor, le invitamos a compartir unas palabras finales antes de cerrar la sesión, por favor. Palabras finales, bueno, igual, ¿no? Agradecer. Y si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirme. Yo soy presto. Y Y nada, igual espero bastante de la Academia Lexicus. Eh, Me da gusto que hayan jóvenes que sigan con estos temas. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por su ponencia una vez más. Como le comentaba, esta ponencia ha sido enriquecedora. Asimismo, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones y asimismo herramientas y aprendizajes que sin duda pues fortalecen en nuestra formación. Muchas gracias por compartir su conocimiento con claridad, con pasión y con solvencia. Debido a ello, hacemos entrega de este simbólico certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación. Genial. Bueno, ahora sí, bueno, cerramos la noche. Muchas gracias. Silvia, sí, sí, muchas gracias. Que tengan, bueno, todos. Hasta luego. Hasta luego.
Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atento a nuestros próximos eventos y, claro, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. A quienes deseen obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat del Zoom. Muchas gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Anjos. Hasta pronto.